un tema que lo aprendemos a hacer acá en semiología, pero es algo que van a hacer el resto de sus vidas, ¿sí? Eh, Todo paciente que ustedes vayan a atender necesita sí o sí una historia clínica, ¿bien? En semio, nosotros les damos la teoría y después lo ideal era que ustedes hicieran la práctica de la historia clínica en los pacientes que les pedíamos, ¿sí? Eso ya veremos si se va a poder hacer o no. Mientras tanto, vamos con la teoría y yo después les voy a dar una actividad para ver si ustedes lo pueden poner en práctica de otra manera, ¿sí? Bueno, historia clínica la podemos definir como un relato escrito que incluye todos los datos pasados y presentes del paciente, ¿sí? Como una biografía de la vida del paciente. Decimos que es un documento ético y legal. Tienen que me piden, ya la había agregado a esta chica, ahí lo vuelvo a agregar. Bueno, es un documento ético y legal, ¿sí? Que debe ser guardado por 10 años aproximadamente, y que se conforma, bueno, como ya le dije, con todos los datos de los antecedentes, ya sean patológicos y no patológicos del paciente, desde que nace y aún antes, porque vamos a ver que averiguamos sobre lo que es los antecedentes hereditarios y génicos, ¿sí? Hasta la actualidad. Bien. Tengo una alumna de dejar Carla que quiere entrar a la charla, no sé si no es alumna mía, no sé si será que entra con otro nombre, les digo por las dudas a ustedes en el chat que ustedes tienen en el WhatsApp, haya algún comentario de eso. Continúo. ¿Cuáles son las características entonces? A ver si pasa la diapositiva. No, ahí está. Bien, a ver, acá me están escribiendo, perdón chicos. Alguien le avisa, profe, me hace, te estoy ingresando de otra PC que no es mía, a nombre de Carla Bejar y que esas personas, sí. ¿Y quién es esta alumna? Ah, Alan Catalán. Perfecto. Ahí está mi tío. Catalán Alan está admitido, bien. Bueno, ¿se ve la diapositiva? Sí. Tengo otra persona que no me sale con nombre, un desconocido que quiere entrar, no sé quién es. Necesito tenerlo todo registrado. Son 35 alumnos. Bien. ¿Qué pasa con Brasca Juan? Ok, yo necesito, creo que ya les pedí, que entren con el nombre de ustedes, porque yo voy a llevar un registro. No puedo cambiar el nombre. Bueno, vamos a seguir. Entonces, les dije más o menos cómo podrían definir una historia clínica, ¿sí? Es un relato escrito que incluye todos los datos pasados y presentes del paciente. ¿Bien? ¿Cuáles son las características que tiene que tener toda historia clínica?
Bien. Por un lado, como dice la definición, tiene que estar escrito, ¿sí? Si no está escrito, por más que ustedes hayan hecho la historia clínica, le hayan preguntado, lo hayan examinado, es como que no existiese, no tiene un valor legal, porque no se puede ver, ¿sí? Tiene que ser realizado por un profesional competente, es decir, por el odontólogo. Esto por ahí está de más, pero hay lugares en donde la historia clínica la hace la secretaria o la asistente dental, y hay muchos datos que a lo mejor se quedan de lado, no le pueden dar la importancia que realmente tiene, ¿sí? Tiene que ser dinámica. ¿Qué quiere decir dinámica? Que esté en movimiento, que esté actualizada, ¿sí? Eh, Generalmente se hace la historia clínica el primer día que el paciente va a la consulta, ¿sí? Se la completa, se la llena, y muchas veces eso queda encajonado, o sea, queda guardado, y el profesional lo que hace es, bueno, las prácticas que necesita, el arreglo, la extracción, la ortodoncia y demás. Pero hay una serie de datos que pueden ir cambiando, ¿sí? A medida que va pasando el tiempo. Por ejemplo, que el paciente haya cambiado de domicilio, o que le hayan diagnosticado una nueva enfermedad, o que le hayan cambiado la medicación, o lo que le hayan subido la dosis, etcétera, etcétera, ¿sí? Es decir, puede surgir muchísimas situaciones que necesita ser actualizada, porque de ella nos valemos para su atención odontológica, ¿sí? Y por último, tiene que estar completa, obviamente, para que tenga ese valor legal, ¿sí? Ya vamos a ver por qué esto del valor legal. ¿Mm? ¿Cuál es la finalidad? Es decir, ¿para qué hacemos una historia clínica? Bien, por un lado, como les dije, es una recopilación de datos, ¿sí? Tiene que estar escrito, ¿sí? Porque no nos podemos acordar de toda la información de cada uno de los pacientes. Tiene eso que le llamamos un documento legal, porque nos sirve, ¿sí? En situaciones de mala praxis, ¿sí? Como es muy frecuente actualmente, y en el reconocimiento de cadáveres, ¿sí? Ustedes saben que ante algún problema que hay, siempre está lo que dice el paciente en contraposición con lo que dice el profesional, ¿sí? Y lo único que puede respaldar ese profesional es la historia clínica, ¿sí? En donde se consigna todo lo que se le va haciendo, ¿sí? Y que el paciente firma que está de acuerdo. Entonces, eso es lo que nos respalda a nosotros para la mala praxis. Cuando, obviamente, ante los seguros y toda la situación que surja. Y para el reconocimiento de cadáveres puede suceder que el odontólogo es llamado por la justicia para reconocer a algún paciente, ¿sí? Que ha tenido un accidente de tránsito, que ha sufrido a lo mejor un incendio, ¿sí? Y el cuerpo queda totalmente desfigurado. Y una de las formas de reconocer es a través de la boca, ¿sí? Donde se compara el odontograma, ¿sí? Que vamos a ver que es una parte de la historia clínica, con lo que puede llegar a quedar en la boca del cuerpo este, ¿sí? Entonces se va viendo, por ejemplo, que el elemento 11 tenía un arreglo vestíbulo palatino, ¿sí? Que a lo mejor en el elemento 14 había una corona y el 35 había sido extraída, ¿bien? Y bueno, y así se hace la comparación y se puede llegar al diagnóstico. Eso es fundamental, ¿sí? Si nosotros no tenemos eso completo, puede haber problemas. ¿Mm? También se hace la historia clínica para seguir la evolución y el resultado de los tratamientos. Si yo hoy veo a un paciente con dolor y le instauro un tratamiento, lo tengo que anotar, porque cuando venga de acá a lo mejor a 3 o 4 días, yo tengo que saber qué le di, cada cuántas horas, cómo estaba, para comparar si ese tratamiento está haciendo resultado, ¿sí? Si es efectivo, si hay que cambiarlo, ¿bien? Y también nos sirve para lo que es docencia, estadística e investigación, ¿sí? Para hacer trabajos que se hacen en base a historias clínicas, para ayudar lo que es al futuro de la medicina, al progreso de la medicina y la odontología. Entonces, a lo mejor agarramos las historias clínicas que se confeccionaron, por ejemplo, en la cátedra de semiología
durante el año 2019 y se quiere estudiar, por ejemplo, la relación que hay de ciertas manifestaciones bucales en pacientes diabéticos que a lo mejor consumen tal medicación, ¿sí? Entonces se van haciendo trabajos y estadísticos que eso ayudan para ver si el fármaco es positivo, si tiene muchas reacciones adversas, bueno, o lo que sea. Pueden surgir un montón de trabajos de investigación y estadística, ¿sí? Entonces esa es otra finalidad de la historia clínica. ¿Vamos bien? Bien. Bueno, me va la pantalla. Vamos a ver ahora cómo está formado una historia clínica, ¿sí? Tenemos que hay 5 elementos constitutivos: la anamnesis, el examen físico, los exámenes complementarios, la epicrisis y el consentimiento informado. Un segundo. Bien. Ahí está. Bueno, entonces, vamos a ir desarrollando cada una de estas partes, ¿sí? Tenemos la anamnesis. La palabra anamnesis significa a través de la memoria, ¿sí? Como sinónimos podemos decir que es un diálogo o un interrogatorio. Esperen que me siguen entrando mensajes. Bien. A mí el diálogo, la palabra diálogo, diálogo interrogatorio. El interrogatorio, perdón, no me gusta tanto porque parece como si fueran preguntas y respuestas como más cortantes. Mientras que la anamnesis tiene que ser algo que va y que viene, ¿sí? No solamente habla el profesional, sino también el paciente. Entonces me gusta más lo que es un diálogo. Un diálogo, una conversación que se establece con el paciente, que incluye no solamente el lenguaje oral o hablado, sino también todo lo gestual, ¿sí? Esta anamnesis eh, puede ser directa o indirecta, ¿sí? Directa cuando se hace frente al paciente en cuestión y es indirecta en ciertas situaciones como son niños menores de edad, como son pacientes ancianos ya muy grandes que vienen acompañados de un tutor, ¿sí? Pacientes con algún problema de discapacidad o con enfermedades psiquiátricas, ¿sí? Que requieren como un interlocutor, ¿sí? En esos casos hay una tercera persona y por eso decimos que la anamnesis es indirecta. Bien. Bueno, entonces decimos que la anamnesis es esta conversación con el paciente en donde uno le empieza a indagar sobre la vida, ¿sí? Son una serie de datos. Ahora, esto no hace falta que lo escriban ni nada, es una serie de tips, digamos, para que ustedes empiecen a preguntar, cómo preguntar, ¿sí? Entonces, decimos que hay que interrogar con claridad y un lenguaje que sea accesible al enfermo, ¿sí? Eh, Muchas veces pueden ustedes utilizar palabras que son muy técnicas o que son difíciles para el paciente, ¿sí? Entonces es como que tenemos que adecuar el vocabulario de acuerdo a la persona que tengamos enfrente. A lo mejor hay pacientes que son instruidos, que tienen algún estudio universitario, ¿sí? Que tienen un nivel cultural mejor mayor y pueden entender ciertas palabras. Pero hay otras personas que no. Y si el paciente no entiende, no hace bien el tratamiento y el éxito, no llegamos al éxito, ¿sí? Del tratamiento, ya sea porque eh, no compró bien el medicamento, porque no entendió la letra del paciente, porque no entendió
cada cuánto lo tenía que tomar, lo que fuera, ¿sí? Entonces, tenemos que estar seguros que el paciente nos entienda, ¿sí? Hacer preguntas pertinentes, saber insistir en algunos datos, ¿sí? Hay veces que los pacientes ocultan información o mienten, muchas veces por vergüenza, ¿sí? Por miedo a la discriminación, ¿sí? Sobre todo en algunos temas relacionados con son las enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? Pacientes con sífilis, pacientes con HIV, muchas veces lo mienten, lo ocultan, también por el miedo a que no lo quieran atender, ¿sí? Enfermedades como por ejemplo la epilepsia, ¿sí? O algún tipo de discapacidad, muchas veces lo ocultan. Entonces uno tiene que saber insistir y explicarle por qué la importancia de que diga la verdad, ¿sí? Es un documento ético, ¿bien? Tener paciencia, ¿sí? Sobre todo con los ancianos, con la gente mayor, y saber escuchar al enfermo y mostrarle interés por el relato, ¿sí? Esto lleva tiempo hacer una historia clínica, sobre todo en personas que más grandes, porque tienen más años de vida, más experiencia, porque a lo mejor han tenido más situaciones problemáticas, más complicaciones de salud, entonces a lo mejor lleva más tiempo, ¿sí? Les comparto una frase, en este caso del doctor José Pressman, que dice: la palabra es quizás la peor arma agresiva para el hombre y al mismo tiempo el mejor agente terapéutico, y es por ello que el profesional debe cultivar y perfeccionar día a día el arte de dialogar. Es decir, que la palabra que nosotros utilicemos muchas veces puede ser positiva y a veces puede ser negativa. Y esta conversación, este diálogo con el paciente muchas veces hace a la empatía que después tenga el paciente con el profesional, ¿sí? Y de eso es algo muy importante, ¿sí? Tener presente que aún hoy, como en el pasado, el interrogatorio sigue siendo la base del diagnóstico. Fíjense, chicos, qué importante es esto, ¿sí? Es la base de un diagnóstico. Que un buen interrogatorio es la mitad del diagnóstico, que no hay método o técnica nueva que lo sustituya, que no se puede ni se debe prescindir de él, que se aprende a interrogar interrogando, es decir, con la práctica. Bien, esta es otra frase. Ahora bien, vamos a ver qué es lo que tenemos que preguntar, ¿sí? Y acá tenemos una serie de 7 pasos que forman la anamnesis, ¿sí? Vamos a preguntar sobre los datos de filiación del paciente, sobre el principal motivo de la consulta, sobre los antecedentes de la enfermedad actual, sobre los antecedentes heredofamiliares, los antecedentes personales patológicos, los biológicos, fisiológicos y cósmico-ambientales y sobre la anamnesis sistémica, ¿sí? Ahora vamos a ir a desarrollar cada uno de estos pasos. Le hago un paréntesis y les digo que en la guía de trabajos prácticos, si ustedes lo tienen, sale esto que yo les voy a empezar a decir ahora. No sé la página, déjenme buscarla para que vayan viendo. No sé si alguno ya lo ha buscado y nos puede decir qué página es. A ver, a ver. Acá está. Yo lo tengo en la página 18, pero es una guía de hace 2 años, en donde dice guía para la confección de historia clínica, ¿sí? Y ahí tienen más o menos un poquito resumido lo que yo les voy a decir. Estos pasos tienen que ir así en forma ordenada, ¿sí? Bueno, vamos a avanzar. Los datos de filiación, ¿sí? ¿Cuáles son los datos de filiación? Todos los datos de identificación de la persona, ¿sí? El nombre y apellido, 31. En la página 31 la tienen ustedes. Bien. Nombre y apellido, la edad, el sexo, la raza, la nacionalidad, el DNI, el estado civil, el teléfono, el domicilio actual, las residencias que tenía anteriormente,
a qué se dedica, ¿sí? La obra social, médico de cabecera, servicio de emergencia, etc. Digamos, todos estos datos son importantes, cada uno tiene su importancia de ser, ¿sí? Fíjense que algunos de estos datos son un signo, ¿sí? Recuerden cuando vimos la clase pasada, yo le di la unidad número 1, que es un signo, ¿sí? Eh, la edad es un signo, el sexo es un signo, ¿sí? La raza, el estado civil es un signo, las residencias anteriores, la profesión es un signo porque a mí me puede orientar a algo, ¿sí? Allá vamos a ver eso. El servicio de emergencia es importante, ya vamos a ver cuando demos RCP, ¿sí? Si desgraciadamente puede suceder algo en el consultorio, uno tiene que saber si el paciente tiene un servicio de emergencia, a pesar de que también nosotros en nuestro consultorio tenemos que tener también nuestro propio servicio de emergencia, ¿sí? Saber cuál es el médico de cabecera, ¿sí? Para si es necesario hacer alguna interconsulta, ¿sí? Por alguna enfermedad. Bueno, todos los datos son importantes. Pasamos al principal motivo de la consulta. Aquí vamos a poner cuál es el síntoma por el cual el paciente concurre a nuestra consulta, a nuestro consultorio, ¿sí? ¿Qué característica tiene esto? Es que se debe colocar entre comillas y tal cual lo expresa el paciente, ¿sí? Es decir, cuando ustedes hagan la historia clínica, si el paciente viene y les dice, vengo porque me sangran las encías, lo tienen que poner así tal cual, ¿sí? O vengo, no doy más de este dolor, sáquenme la muela. Bueno, como lo exprese, debe ser consignado en la historia clínica, ¿sí? Yo acá les traigo una serie de ejemplos. Me sangran las encías, tengo mal aliento, me salió una llaga en la boca, siento que me quema la lengua, ¿sí? Se me rompió un diente, bueno. Y hay muchísimos motivos de consulta odontológica, ¿bien? Luego de eso, bueno, acá son fotos de ejemplos de motivos de consulta, ¿sí? Luego de eso pasamos a los antecedentes de la enfermedad actual, ¿sí? Acá en este ítem lo que se hace es semiografiar el síntoma motivo de la consulta. Es decir, la razón por la cual vino a nuestro consultorio, nosotros lo vamos a semiografiar. Ustedes ya deben saber lo que es semiografiar, ¿sí? Que consiste en describir el síntoma, ¿sí? Entonces aquí le vamos a empezar a hacer una serie de preguntas al paciente como para lograr nosotros hacer una narración de ese síntoma, ¿sí? Entonces, le vamos a preguntar a lo mejor desde cuándo está enfermo, ¿sí? Ese desde cuándo da mucha información porque nos dice en cuanto a la evolución del cuadro, si es algo agudo, si es algo crónico. También nos habla de la importancia que le da al paciente la cavidad bucal, ¿sí? O del umbral del dolor, ¿no? Porque muchas veces hay gente que tiene el dolor hace mejor un mes y se aguanta, y hay otras personas, sobre todo los que somos de la ciudad, a lo mejor somos menos resistentes al dolor, ¿sí? Cómo empezó el síntoma, ¿sí? A lo mejor mordió algo y se le fracturó la muela y desde ahí empezó con el dolor, en el caso de que fuera dolor, por ejemplo. ¿Qué sintió, vio y cómo lo describiría? ¿Qué pasó desde entonces hasta ahora? Si a lo mejor si tenía una lesión, si agrandó, si achicó, etcétera, ¿sí? Si tomó alguna medicación o si hizo algo en la boca y si dio efecto, ¿sí? Y si siente o tiene algo aparte de lo que está en la boca, ¿sí? Porque muchas veces ese síntoma bucal es producto de algo que tiene sistémicamente, ¿sí? Entonces, son una serie de preguntas que uno hace y de acuerdo a lo que nos responde el paciente, nosotros hacemos una narración con términos científicos del motivo de consulta. ¿Se entiende? En el libro de Pressman sale esta serie de preguntas que yo más o menos les dije, que orientan, ¿sí? O que les da a ustedes una base de qué preguntar para tener esa información,
¿sí? No me acuerdo la página, ya en algún lado la puedo llegar a tener escrita y se los voy a decir, pero si ustedes leen el libro de Pressman, ahí está, la tengo en la página 80, ¿sí? Sale como un esquema de orientación para hacer los antecedentes de la enfermedad actual, ¿sí? Bien, entonces, repaso hasta ahora, ¿sí? En la anamnesis tenemos los datos de filiación, el principal motivo de la consulta y los antecedentes de la enfermedad actual. ¿Estamos? Voy a continuar. Acá lo tenía, perdón. Esquema de orientación para realizar los antecedentes de la enfermedad actual. Esta serie de preguntas se adaptan de acuerdo un poco al síntoma, ¿sí? Bien. Luego seguimos con los antecedentes personales patológicos, ¿sí? Aquí vamos a consignar todas las enfermedades que puede haber tenido el paciente desde que nació hasta la actualidad, ¿sí? Todo tipo de enfermedades que se consignan en forma cronológica, es decir, qué fue primero, qué pasó después, ¿sí? Se tienen que agregar todos los síntomas que he tenido, toda la medicación, es decir, todo lo relacionado a esa enfermedad, ¿sí? También vamos a indagar sobre lo que son las internaciones y las intervenciones quirúrgicas, es decir, las operaciones que puede haber tenido, ¿sí? ¿Por qué lo operaron? Si fue de urgencia, si fue anestesia general, en qué fecha, si le dejó algún tipo de secuela o algún tratamiento posterior a la operación, ¿sí? Aquí los antecedentes personales patológicos que corresponde a la unidad 3 del programa de estudio van a ser los próximos trabajos prácticos que nosotros vamos a ver, ¿sí? Que van a ser varios, ¿sí? Porque comprende una gran parte de la materia, ¿sí? Porque es donde nosotros vamos a estudiar las enfermedades cardíacas, las respiratorias, las renales. Vamos a ir por aparatos o sistemas viendo cuáles son aquellas enfermedades que puedan tener algún tipo de repercusión en cavidad bucal o que pueda ser importante que el odontólogo las conozca para poder hacer una atención odontológica correcta, ¿sí? Entonces vamos a ir pasando por todos estos órganos o sistemas. Bien. También vamos a ver las diátesis, que significa es la predisposición orgánica a padecer una enfermedad, ¿sí? Que en realidad las diátesis van a ir aquí. Perdón, se me pasó la diapositiva, se me adelantó. Las diátesis van a ir en los antecedentes heredofamiliares, ¿sí? Este capítulo vamos a averiguar sobre la herencia del paciente. ¿Qué es la herencia? Ese conjunto de caracteres heredados de los ancestros y las potencialidades para transmitir. Es decir, es la información que se transmite a través de los genes, ¿sí? Aquí vamos a ver que tenemos una herencia biológica y una herencia mórbida, que ya lo vamos a ver, ya se los voy a explicar, ¿sí? Básicamente nosotros vamos a preguntar a los pacientes sobre los padres, sobre los abuelos, si están vivos, qué enfermedades tiene, ¿sí? Porque muchas veces es la misma enfermedad que tiene el paciente que nosotros estamos tratando, ¿sí? Entonces se le pregunta y luego nosotros hacemos en la historia clínica, volcamos toda esa información en este diagrama que se llama árbol genealógico, ¿sí? Acá se coloca, la mujer siempre va con un círculo y el hombre va con un cuadrado, ¿sí? Entonces se va haciendo cómo es el árbol de la familia, podríamos decir, en donde podemos ver cómo se puede ir transmitiendo ciertas enfermedades o diátesis. Y yo les decía que las diátesis es la predisposición a padecer una enfermedad, ¿sí? ¿Estamos bien? Ojo con los pacientes adoptados, ¿sí? En estos casos, bien Lorena, toda esa información se pierde, ¿sí?
Esta es una serie de enfermedades de origen génico que tienen interés ontológico que ustedes deben saber, que yo se los voy a desarrollar ahora cuando veamos el PowerPoint de herencia, ¿sí? Pueden hacer una foto o pueden escribirlo, ¿sí? Es el síndrome de Down, el síndrome de Marfan, Ehlers-Danlos, síndrome de Turner, Papillon-Lefebvre, Peutz-Jeghers, la displasia anhidrótica ectodérmica, el querubismo, la neurofibromatosis, enfermedad de von Recklinghausen, la condroplasia y la hemofilia, ¿sí? Básicamente son esos, por eso son 10, 11, que vamos ahora a, más adelante, desarrollar un poquito de cada una de estas enfermedades que algo se manifiestan en boca, ¿sí? Luego, siguiendo con la anamnesis, pasamos a averiguar sobre los antecedentes biológicos, fisiológicos y cósmico-ambientales, ¿sí?, del paciente. ¿Qué es todo esto? Comprende las características somáticas, funcionales y psíquicas de la persona y también el entorno natural donde vive o ha vivido anteriormente, ¿sí? Porque todo eso puede influir en el paciente. Estos antecedentes biológicos y fisiológicos se clasifican en generales e individuales. Los generales son la edad, el sexo, la raza y la nacionalidad. Perdón, creo que tengo acá un mensaje. Un segundo. Ahí estamos. Bien. Entonces, los generales, edad, sexo, raza, nacionalidad, ¿sí? Que si ustedes recuerdan, son datos que se repiten en los datos de filiación, que son, yo les decía que son un signo. Y acá vamos a ver un poquito por qué le decimos que son un signo. Bueno, la edad tiene un inestimable valor semiológico, porque, digamos, por sí solo es un signo que no puede ser pasado por alto. Ya que condiciona una modalidad biológica normal o patológica, es decir, la forma de responder ante una enfermedad varía según la edad del paciente, ¿sí? Podríamos decir que cada etapa de la vida tiene sus propias patologías o su propia forma de reaccionar, quizás ante un mismo estímulo, ¿sí? ¿Y por qué es esto? Yo les voy a decir, no hace falta que lo escriban, pero a grandes rasgos, que biológicamente se pueden considerar 3 etapas en la vida de la persona, ¿sí? Una primera etapa que va de los 0 a los 22 años en la mujer o hasta los 25 en el hombre, en donde predomina el anabolismo sobre el catabolismo, ¿sí? Hay podríamos decir, una permanente evolución de las formas, hay un constante crecimiento, en donde el signo biológico es crecer, ¿sí? Después tenemos una segunda etapa, que da de los 22 o 55 años en la mujer y de los 25 hasta los 65 en el hombre, en donde hay un equilibrio metabólico, y digamos que el signo biológico es vegetar y defenderse. Y una última etapa, que va desde los 55 en la mujer o los 65 en el hombre, hasta la muerte, hasta el fin de la existencia, en donde ya acá predomina el catabolismo sobre el catabolismo, digamos, es decir, la destrucción sobre la reparación. Esta última etapa es una edad frágil, donde podríamos decir que las resistencias están gastadas, ¿sí? Las defensas ya están un poco vencidas. Y el signo biológico es la decadencia y un poco es la entrega, ¿sí? Entonces, teniendo esas características de la edad, le puedo dar ejemplos, ¿sí? La diabetes, si se manifiesta en la juventud, es decir, que se llama una diabetes juvenil, es mucho más agresiva que una diabetes que se desarrolla a los 40 o 50 años, ¿sí? Eso por un lado.
por otro lado, tenemos que existen enfermedades que son propias de la infancia. Entonces, a lo mejor yo no voy a sospechar de una enfermedad, por ejemplo, un sarampión en el adulto, ¿sí? Pero tampoco lo puedo descartar, porque si el paciente no lo ha tenido en la infancia, puede contagiarse en cualquier otro momento, ¿sí? Ahora, también sepan que esas enfermedades que deberían ser en la infancia, si se desarrollan en el adulto, puede tener otra sintomatología y hasta otras complicaciones. ¿Se entiende? Entonces, la relación de la edad con la enfermedad, ¿sí?, es importante. Entonces, la edad es un signo, porque a mí me orienta o me descarta alguna situación. ¿Se entiende? Con el sexo, chicos, pasa lo mismo, ¿sí? Si es un hombre o es una mujer, ¿qué importa? Sí importa, porque hay patologías que son propias de cada sexo, teniendo en cuenta básicamente las diferenciaciones anatómica y funcional de los órganos sexuales. Pero que hay patologías que tienen más predisposición a uno que otro sexo, ¿sí? En la mujer, por ejemplo, es más frecuente la artritis reumatoidea, ¿sí? El hombre, a lo mejor, son más comunes los cánceres de pulmón, ¿sí? El lupus eritematoso sistémico es más común en la mujer que en el hombre, ¿bien? Y así, cada enfermedad tiene su predisposición. ¿Mm? También sepan que hay enfermedades, a lo mejor, que la transmite la mujer, pero la padece el hombre, como ocurre en la hemofilia, que ya lo vamos a estudiar más adelante, ¿sí? Entonces, fíjense que sí importa el sexo del paciente. Con la raza o nacionalidad pasa lo mismo, son factores que van a determinar modalidades de reacción, de resistencia y de susceptibilidad a las enfermedades, ¿sí? La nacionalidad importa por las epidemias y las endemias que puede haber en el país de nacimiento, y también por lo que son los hábitos y costumbres, ¿sí? Y después, todos los que son los antecedentes individuales, los dividimos en concepción y nacimiento, en el desarrollo somatomorfológico y el desarrollo psicointelectual y temperamental, ¿sí? Acá vamos a estudiar estos tres ítems, ¿sí? Lo que es concepción y nacimiento, muchas veces la persona no sabe cómo ha sido concebida, cómo ha nacido, digamos. Son información un poco que no siempre está presente. A ver, hace referencia a todos los problemas que se pueden transmitir por los progenitores, ¿no? A ver, la concepción generalmente es natural, es querida, ¿sí? Pero también puede haber sido forzada por una violación o puede haber sido asistida, es decir, in vitro, ¿sí? Y, entonces allí puede haber una serie de cuestiones también a tener en cuenta. Incluye todo el periodo de embarazo de la madre, es decir, el periodo claustral, ¿sí? Si ha tenido algún inconveniente, alguna medicación, si ha consumido drogas, algún traumatismo, y cómo ha sido el nacimiento. El nacimiento, ustedes saben que puede ser un parto natural o puede ser una cesárea, ¿sí? Que puede ser a término, puede ser prematuro, se pueden haber utilizado forceps, ¿sí? Puede haber tenido alguna situación, alguna complicación, que el paciente a lo mejor ha quedado en incubadora durante un tiempo. Bueno, una serie de condiciones que pueden influir posteriormente en la persona, ¿sí? El desarrollo somatomorfológico se refiere al crecimiento del niño, cómo ha sido, por ejemplo, la talla y el peso en las diferentes edades, ¿sí? Determinar la concordancia entre, por ejemplo, la edad cronológica con la edad biológica y la edad dentaria, ¿sí? Muchas veces la cronología de erupción no es correcta, ¿sí? Y hay que ver si a lo mejor puede estar relacionada con alguna enfermedad, ¿sí? Por ejemplo, un hipotiroidismo congénito tiene un retraso en la erupción
dentaria, ¿sí? Entonces ahí fíjense cómo se empieza a relacionar y a darle importancia a todos los datos, ¿sí? Puede ser, a lo mejor porque tiene, me salió la enfermedad, bueno, vamos a ver que hay un montón de enfermedades génicas que afectan el nivel de los elementos dentarios. Vamos a averiguar también sobre qué edad el niño empezó a caminar, o a qué edad se sentó, se paró, cuándo empezó a hablar, para ver si está en los términos normales, cómo ha sido la lactancia, si fue materna, si fue artificial, bueno, cómo ha sido... vamos a averiguar también una serie de hábitos, que ya voy a pasar a la próxima diapositiva, pero quiero terminar con el último ítem, que es el desarrollo psicointelectual y temperamental, ¿sí? Aquí vamos a ver si el niño o la persona es agresiva, es violenta, si es tímido o es inquieto, todo lo que tiene que ver con lo intelectual, o sea, con la capacidad de estudio y aprendizaje, con el rendimiento escolar, ¿sí? Con las relaciones con los compañeros. ¿Sí? Bueno, un poco todo lo que se conoce como psicointelectual. ¿Bien? Esta es una serie de puntitos que se desprenden de todo esto que es cómico-ambiental, ¿sí? Que debemos un poco analizar en forma particular, ¿sí? Las residencias anteriores, ¿sí? Como les decía, tiene que ver con las condiciones geográficas que hay en el lugar, ¿sí? Que determinan mejor, ¿cómo se dice?, microclimas particulares que pueden condicionar a alguna patología regional, ¿sí? ¿Qué me refiero? La humedad, la temperatura, las características que hay en el agua, la vegetación, la fauna, ¿sí? Pueden actuar sobre el cuerpo del paciente, ¿sí? Vamos a ver ejemplos. Si un niño, por ejemplo, si un paciente ha nacido y se ha criado en la región del sudeste de Córdoba y presenta modificaciones estructurales y de color, más bien parduzca en los dientes, podríamos pensar en que se debe a un exceso de flúor que hay en las aguas de consumo de esa región. Es decir, estamos frente a un caso de fluorosis, ¿sí? Entonces, fíjense cómo el lugar y el agua del lugar puede influir, ¿sí? Entonces, cuando nosotros sospechamos de una fluorosis, tenemos que preguntar de qué lugar, en dónde nació, ¿sí? Y bueno, y ahí también un poco saber si ese lugar tiene fluorosis en las aguas, en el agua de consumo, ¿sí? Bien. Las características de la vivienda nos da información, por un lado, de, podríamos decir, la capacidad económica, pero por otro lado, de las condiciones de hacinamiento y las posibilidades de contagio que pueda haber ante alguna enfermedad que sea infectocontagiosa, ¿sí? Por ejemplo, hay viviendas en donde son muy chiquitas, en donde la familia es numerosa y a lo mejor en la misma habitación duerme el padre y la madre y los 4 hijos, ¿sí? Entonces, si uno de ellos adquiere una enfermedad, como por ejemplo la tuberculosis, es muy factible que en esa vivienda se terminen contagiando todos los integrantes de la familia, ¿sí? Otro ejemplo es lo que sucede, por ejemplo, en el campo, una vivienda que tenga el techo de paja, ¿sí? Como sucede a lo mejor a nivel de Santiago del Estero, ¿sí? Podemos sospechar la posibilidad de la enfermedad de Chagas, ¿sí? Porque es muy común la existencia de la vinchuca serían en esos ranchitos. Profe, ¿cómo se consulta al paciente? A ver que no alcance a leer. ¿Cómo se consulta al paciente en relación a la vivienda? ¿De qué manera se le hace la pregunta? Bueno, Eugenia, sí. Eso se va a ir lo van a ir practicando. Hay veces que
perdón, las preguntas les pueden parecer un poco violentas, pero básicamente se le pregunta dónde vive, si es una casa, si es un departamento, si la estructura es de cemento, cuántas habitaciones tiene, si tiene agua potable, se le pregunta, ¿sí? De esa forma. Bueno, sigo. Me fue acá. En cuanto a la profesión o oficio, que también es un signo, bueno, puede condicionar también al paciente, ¿sí? Pressman da un ejemplo de cambios que aparecen en las encías de hombres, sobre todo que trabajan en talleres metalúrgicos, en fábricas, o los pintores, porque a través de los metales pesados se pueden incorporar en la encía y como producir manchas en la encía, ¿sí? Pero también les puedo dar otro ejemplo, como las personas que viven en el campo, que están muy expuestas al sol, entonces muchas veces tienen una fase rubicunda o pueden ser predispuestos a algún tipo de cáncer de piel por la exposición permanente al sol, ¿sí? Bueno, así puede haber varios ejemplos de enfermedades o que condicionan. La persona que trabaja permanentemente frente a una computadora puede tener problemas en las cervicales, en la vista, ¿sí? Bueno, etc. Las costumbres y hábitos, bueno, acá tenemos lo que es el cigarrillo, el alcohol, las drogas, ¿sí? La alimentación, el deporte. A ver si paso diapositiva que tenemos. Ah, la carta. Bien, ya vuelvo. Quería llegar acá. En el caso del alcohol, por ejemplo, eh, que puede ser un hábito, ¿sí? El hábito es toda conducta que se repite en el tiempo sistemáticamente, es decir, la persona que consume alcohol todos los días, ¿sí? Eso ya es un hábito de alcohol. Pero cuando ese hábito pasa a ser perjudicial, ¿sí? Cuando se ingieren 80 gramos de alcohol por día, se considera. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros? Sí, prácticamente. Entonces, se establece que si en distintas bebidas, por ejemplo, si es de vino, el paciente tiene que tomar 1 litro de vino por día. Si es de cerveza, 2 litros de cerveza llegan a los 80 gramos. Y si es de whisky, un vaso de whisky, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que pensar de qué manera ese alcohol va a dañar al organismo. Y tiene dos daños. Por un lado, el daño que produce el alcohol a nivel hepático, ¿sí? Que ya vamos a ver que puede llegar a una disfunción hepática y a una cirrosis, con todo lo que ello significa la cirrosis y el daño en cuanto a ese hígado. ¿Mm? Y por otro lado, como el alcohol también puede afectar a nivel de cavidad bucal, ¿sí? Entonces yo les pongo acá que el alcohol se degrada por una enzima que es la alcohol dehidrogenasa y la transforman en cetaldehído. Que eso es un producto carcinogénico, ¿sí? Porque tiene capacidad de ingresar a las células y provocar el daño en el ADN que es irreversible. Clínicamente, ¿cómo se ve eso? Como una mancha roja, ¿sí? Como que las mucosas están eritematosas, ¿sí? En cuanto al cigarrillo, que también es otro hábito perjudicial, ¿sí? Se considera que tiene que ser más de 20 cigarrillos por día para llegar a producir un daño en mucosa bucal. Obviamente que también esto depende de el tiempo, ¿sí? De hace cuánto tiempo el paciente fuma, ¿sí? Entonces sabe que el cigarrillo se transforma en nitrosamina y estos nitritos y nitratos que son los que producen una queratosis, ¿sí? La queratosis es una mancha blanca que puede ser una lesión precancerizable, ¿sí? A su vez piensen que el cigarrillo también afecta a nivel pulmonar, pudiendo llevar a lo que se conoce como EPOC, ¿sí? Que ya lo vamos a estudiar también más adelante, ¿sí?
Otro hábito perjudicial que tenemos es el comerse las uñas, ¿sí? Que se conoce como onicofagia. Hay personas que eso es muy exagerado y pueden llegar hasta lesionarse e infectarse el dedo, ¿sí? El hábito de chuparse el dedo en los niños, que muchas veces se prolonga y produce alteraciones en la forma de los maxilares, ¿sí? Produce unas maloclusiones, como son las mordidas abiertas, ¿sí? También no solamente por chuparse el dedo, sino también por el uso prolongado del chupete. Se considera que el chupete es hasta los 2 años, ¿sí? Y después tiene que ser retirado porque empieza a producir esta malformación. También dependiendo de la intensidad, de la forma, la frecuencia del uso del chupete, ¿sí? Otro hábito es la mamadera, ¿sí? Muchas veces que a la leche le colocan azúcar, ¿sí? Y la falta de higiene que lleva a lo que se conoce como el síndrome del biberón, que son todas estas caries macropenetrantes, policaries, ¿sí? En niños muy chiquitos, ¿sí? Entonces uno no entiende cómo puede ser que a tan poca edad pueda llegar a tener el estado de estos elementos dentarios, ¿sí? Otro hábito muy común en el norte del país es el masticar las hojas de coca, ¿sí? Que muchas veces se hace para combatir la fatiga y para disminuir el hambre, para mantenerse despiertos, pero masticar esas hojas permanentemente y tenerlas en la mucosa yugal puede lesionar también o producir algún tipo de lesión en la mucosa, ¿sí? Y me quiero volver porque me dejé algunos datos que también son importantes para hablar. Entonces, dijimos, el alcohol, el cigarrillo, bueno, en cuanto a las drogas, saber insistir y preguntar qué consume y cómo lo consume, no es lo mismo que inhalar una sustancia que inyectarse una sustancia, ¿sí? Si hace deportes o es sedentario, ¿sí? Muchas veces el sedentarismo pasa a ser un hábito de riesgo para muchas enfermedades. Lo que es la alimentación, la saciedad, ¿sí? Si consume, si hace las 4 comidas diarias, si consume en cantidad y en calidad. Después vamos a tener un teórico que va a ser exclusivamente de nutrición. Lo que es la sed, la necesidad de beber agua, ¿sí? Que puede estar alterada. La diuresis, que es la cantidad de orina que se elimina por día. La catarsis, que es la evacuación intestinal. Y vamos a ver menarca, menstruación y menopausia, ¿sí? Bien, en cuanto a la catarsis, ¿sí? Por ahí te dicen, ¿para qué voy a preguntar esto? Bueno, hay veces que sí tiene importancia. Ya vamos a hacer un recreo. Aguántenme un poquito. La catarsis, lo normal es una deposición por día, ¿sí? Obviamente va a depender de la ingesta, tanto en calidad como en calidad de los alimentos, si consume vegetales, fibras, y depende de la actividad física y del ritmo metabólico que tiene cada uno, ¿sí? Pero puede haber alteración en esa catarsis, en más o en menos, es decir, en cantidad. ¿Sí? Por ejemplo, puede haber por intoxicaciones, gastroenteritis, en diarreas, o puede ser un paciente más bien constipado. ¿Sí? Pero también esa materia fecal puede estar afectada en calidad, ¿sí? Entonces puede ser que ese color esté alterado, como puede ser con lo que se conoce como acolia, como dice ahí. ¿Qué quiere decir acolia? Sin color. Todo lo A es privativo, ¿sí? Que no tiene color, o es de color blanco, ¿sí? En ese caso pensaríamos en una hepatitis o algún problema hepático. Puede suceder que también el paciente tenga melena o enterorragia. ¿Qué es eso? Es sangre dentro de la materia fecal.
Podemos pensar en una hemorragia gástrica, en hemorroides, en una úlcera duodenal, ¿sí? ¿Qué pasa? Esa hemorragia crónica me puede llevar a mí a una anemia y a ciertos síntomas bucales cuyo signo ion es la serostomía. Y es por ello que el paciente puede concurrir a nuestro consultorio, ¿sí? Entonces, para eso nosotros podemos solicitar lo que se conoce como coproparasitológico, que es el estudio de esa materia fecal. ¿Mm? Bueno, también podemos pedir este estudio, por ejemplo, para los parásitos, ¿sí? En niños, eh, cuyo síntoma muchas veces es el bruxismo, ¿sí? En cuanto a la diuresis, que es la orina, puede estar alterada también en cantidad y calidad, ¿sí? Generalmente, lo normal es eliminar 1 litro de orina por día, dependiendo de la ingesta, y generalmente son 4 micciones, ¿sí? Eso puede estar alterado entonces en cantidad y en calidad. En cantidad tenemos la oliguria, que orina poco, ¿sí? La poliuria, que orina mucho, por ejemplo en los diabéticos. La polaquiuria es cuando en realidad la frecuencia miccional está aumentada, es decir, va muchas veces al baño y hace poquito, ¿sí? Después tenemos la nicturia, que es cuando se orina más de noche, ¿sí? Y en cuanto a la calidad, puede haber que haya pus en orina, que haya sangre en orina, que haya glucosa, ¿sí? Entonces, todos estos son síntomas de que algo está funcionando mal, ¿sí? Entonces, se hace un análisis de orina y se investiga cuál puede ser la razón, ¿sí? En cuanto a la sed, puede haber que el paciente tenga una polidipsia, ¿sí? Que es decir, que tiene mucha sed, como ocurre en los diabéticos. En cuanto a la menarca, no sé si conocen qué es la menarca, es la primera menstruación de la mujer, que uno lo pregunta, lo investiga, porque es el pico máximo de crecimiento que puede tener una mujer y que es un dato importante para los que después se dediquen a hacer ortodoncia, ¿sí? Para ver el crecimiento de los maxilares, ¿bien? En cuanto a los ciclos menstruales, bueno, se averigua si son normales, si son regulares o irregulares, ¿sí? Muchas veces a las mujeres con ciclos irregulares se los trata con anticonceptivos. Y ustedes tendrán que saber que esos anticonceptivos pueden producir localmente hiperplasia gingival y sistémicamente son trombolíticos, ¿sí? Es decir, que producen varices. Eh, bueno, también eh, puede haber un ciclo irregular, a lo mejor por quistes, por miomas, ¿sí? Puede haber metrorragias, es decir, que hay un sangrado excesivo, puede haber a lo mejor amenorrea, es decir, que no sangre, ¿sí? Eh, Como sucede, por ejemplo, en los pacientes con bulimia anorexia, ¿sí? Por una alteración en la alimentación, ¿sí? Tenemos en cuenta también lo que es la menopausia en la mujer, cuando disminuyen las funciones hormonales, ¿sí? La andropausia en el hombre, cómo influye todas estas hormonas, ¿sí? Después también se averigua sobre las relaciones sexuales. Acá la importancia es sobre si tiene pareja estable, ¿sí? Y lo que son las infecciones de transmisión sexual. Es decir, si uno sospecha por alguna lesión de a lo mejor una sífilis, es importante averiguar este tema, ¿sí? Bien. ¿Dudas? ¿Cómo vamos por acá? ¿Están despiertos? Vamos, Estefanía, Bárbara, Solana, Camilo, Tatiana, Martina, Milagros, Malen, Marcelo, Juan, Griselda, Gabriela, Milagros, Mabel. Me van a responder todo para que los nombres. Francisco, Lucía. Muy bien. Laura. Bueno, se hace un poco aburrido el tema, ¿no? Esta es la parte más larga de la historia clínica, ¿sí?
si hacemos un resumen, hablamos de cómo estaba formada la historia clínica y empezamos con la anamnesis y todos los datos de la anamnesis que uno pregunta, ¿sí? Y llegamos a este último paso, que es la anamnesis sistémica, que se llama, en donde yo voy a hacer como una recapitulación de los datos y le voy a preguntar al paciente sobre, por ejemplo, ¿tiene alguna enfermedad cardíaca? ¿Tiene alguna enfermedad renal, digestiva? ¿Sí? Pasando por los distintos órganos y sistemas como para hacer un resumen, o a lo mejor el paciente se olvidó de mencionar alguna patología, entonces para eso se hace la anamnesis sistémica, ¿sí? Se vuelve como a repreguntar, ¿bien? Pasando esto, se termina con el diálogo, digamos, entre comillas, uno siempre habla con el paciente, pero se pasa a otra parte que es el examen físico, ¿sí? ¿Qué es el examen físico? Es el estudio objetivo integral del hombre que tiende a poner de manifiesto las anormalidades, los síntomas, ¿sí? Entonces yo acá empiezo, voy a inspeccionar, voy a palpar, ¿sí? Voy a hacer alguna semiotecnia para determinar ese síntoma, ¿sí? Entonces aquí, como les dije recién, empezamos a usar las semiotecnias, ya sea directas o indirectas, ¿sí? Este examen físico se divide teóricamente en dos. En general, es decir, el estudio de todo el cuerpo del paciente, y el específico, que es exclusivamente de la cavidad bucal. El examen físico general, como les puse ahí, comprende en desarrollar casi por completo la metodología ontoestomatológica. Es decir, yo voy a estudiar al paciente desde la presencia, ¿sí? Desde el caminar, desde cómo se sienta, ¿sí? Le voy a observar las facies, el cuello, las manos, le voy a tomar el pulso y la presión, ¿sí? Es decir, si ustedes recuerdan, todos los pasos de la metodología, que chicos les vuelvo a hacer hincapié, la deben saber, es fundamental, es la base de la materia, ¿sí? Y el específico, en donde vamos a revisar la cavidad bucal, no solamente los elementos dentarios, sino las mucosas. A nosotros nos importa más las mucosas que los dientes, porque en otras materias ustedes van a saber distinguir los elementos dentarios, si tiene caries, si no tiene caries, y los distintos diagnósticos. Pero nosotros también queremos que ustedes observen las mucosas, porque es el sitio donde muchas veces se manifiestan enfermedades que tiene sistémicamente el paciente. Entonces yo, analizando esas mucosas, puedo orientar a esa enfermedad, ¿sí? Porque si hay síntomas, generalmente esa enfermedad está descompensada, ¿sí? En cuanto a los tejidos duros, los dientes, debemos hacer y confeccionar el odontograma, que calculo que ya lo saben hacer, ¿sí? Y después vamos a hacer en la historia clínica, en la parte de tejidos blandos, como un esquema de la cavidad bucal en donde ustedes van a marcar si hay algún tipo de lesión o alguna situación anormal, la van a marcar y la van a semiografiar, ¿sí? Dentro de lo que puedan, porque esto lo vamos a ir aprendiendo de a poco, ¿sí? Luego pasamos a los exámenes complementarios, ¿sí? Que son todo tipo de análisis de sangre que pedamos, radiografía, si hace falta hacer una biopsia, si se toma alguna fotografía, los modelos de estudio, ¿sí? Todo forma parte de la historia clínica, ¿sí? Ya voy terminando, chicos, me queda la epicrisis, que es como una síntesis diagnóstica del paciente, un resumen de la enfermedad, le podrías decir, que se hace en base a todos los datos obtenidos. Y por último, el consentimiento informado, que es donde el paciente firma que está de acuerdo con todo lo que es el diagnóstico, el pronóstico y el plan de tratamiento que le determina el profesional, ¿sí? Este consentimiento informado lo firma siempre una persona mayor,
¿sí? Tiene que ser mayor de edad y si no el tutor, ¿bien? Y es lo que le da un poco ese respaldo legal, ¿sí? Lo que es examen físico, después hay un teórico o una clase que vamos a dar donde se estudia más específicamente todo lo que es examen físico. Epicrisis, que me preguntan, es como una síntesis de toda la historia clínica. Es decir, muchas veces una historia clínica lleva varias hojas. Sus valores de glucosa están dentro de lo normal, ¿sí? Entonces yo ahí me determina si el paciente, a pesar de tener una enfermedad, puede ser tratado odontológicamente o no. ¿Se entiende? Ese es un ejemplo de epicrisis, ¿sí? Es un resumen que ustedes tienen que hacer de acuerdo a los datos obtenidos. ¿Estamos? Bueno, con esto termino, les digo que la historia clínica, al hacer la historia clínica se consigue entonces el conocimiento de enfermedades, ya sean personales o familiares, con el fin de adaptar los tratamientos ontológicos a las condiciones de salud física y mental del paciente y prevenir complicaciones frente a los tratamientos que instauremos, ¿sí? Para eso es necesario hacer una historia clínica. Bien, ¿dudas? A ver el chat. ¿Se entendió? Historia clínica. ¿Alguna duda de algún dato? Esto lo pueden buscar en el libro de Pressman, por ejemplo. Está bien explicado. Quizás no salga así como historia clínica, pero sí va saliendo los distintos contenidos que les fui dando, ¿sí? Para que ustedes puedan, profe, métodos auxiliares y estudios complementarios, ¿lo mismo? Sí, es lo mismo. Uh-huh. ¿Cuándo aparecen las dudas sobre este tema? Cuando ustedes lo llevan a la práctica. Entonces, yo lo que les voy a pedir como actividad es que ustedes realicen una historia clínica a algún familiar, vecino, conocido, amigo, que sea mayor de 50 años. ¿Por qué esto? Porque para que puedan tener más datos y más información, ¿se entiende? Obviamente lo van a tener que hacer así por una llamada, entonces hay datos que a lo mejor no los van a poder, por ejemplo, tomar el pulso, tomar la presión, pero que en realidad eso va para más adelante. Pero sí me gustaría que hagan todo lo que es una anamnesis, ¿sí? Y que vayan haciendo el árbol genealógico, los antecedentes de la enfermedad actual, todos los datos, y ahí van a empezar a surgir las dudas, ¿sí? Háganlo, no les pongo una fecha, ustedes lo tengan en algún momento, se los pido, o si volvemos a la facultad me lo entregan, ¿sí? Es una actividad y cada uno lo tiene que hacer para practicar y aprender, ¿sí? El que no lo hace no tiene esa práctica, ¿sí? Bueno, me habían preguntado algo. ¿La anamnesis es parte de la historia clínica o solo el medio para hacerla? Griselda, esa pregunta, ¿te surgió a vos? No te estoy retando. Quiero saber de dónde sale esa pregunta. ¿Por qué? Porque he tenido comentarios sobre ese tema. Para mí la anamnesis es parte de la historia clínica. Yo lo doy así y les digo a mis alumnos que
lo digan así, ¿sí? Yo doy el teórico, ese teórico está subido a la historia clínica, hace 10 años que lo doy de esta forma, y no sé de dónde surge algún otro, ese comentario en donde que la anamnesis es el medio para hacerla. Digamos, tampoco está mal, pero es como, son cuestiones semánticas, me parece, que se están planteando ahí. Cuando yo hago una historia clínica, yo pregunto y también examino. Las preguntas son la anamnesis. La anamnesis es todo diálogo. Yo cuando dialogo solamente hablo, no lo estoy... Y después se hace el examen físico. Obviamente que en la práctica uno hace las dos cosas, porque no le voy a estar a lo mejor palpando o examinando sin hablar, ¿sí? Pero didácticamente se explica de esta forma. ¿Mm? Griselda dice, porque esta duda de Griselda está muy buena porque es una duda de todos a lo mejor. Dice, tengo un libro prestado con notas y tengo notado que es una semiotecnia, pero no una parte de la historia clínica. Bien, yo te podría decir que está bien las dos cosas. La anamnesis es una semiotecnia porque es el diálogo, ¿sí? Una semiotecnia directa. Y también es parte de la historia clínica, ¿sí? Es lo que yo le pregunto al paciente y toda esa información la vuelco y la escribo, ¿sí? Entonces, para mí es las dos cosas, ¿estamos? ¿De dónde sacamos el modelo de historia clínica? No existe un modelo de historia clínica, simplemente tienen que ir haciendo a mano todos estos ítems que yo les fui dando, ¿sí? Y fíjense aquí cómo la anamnesis sí es parte de la historia clínica, porque cuando ustedes ponen historia clínica, empiezan anamnesis 2 puntos, dato de filiación, y ahí va todos los datos que corresponden. Después van principal motivo de la consulta y lo completan. Antecedentes de la enfermedad actual y lo completan. Es decir, eso que se obtiene por la anamnesis son las preguntas, es la historia clínica. No sé si me comprenden. Estefanía me pregunta sobre la guía del año pasado. ¿La puedo usar? ¿Es confiable? Mira, Estefanía, la podés usar por la situación en la que estamos viviendo y demás, que a lo mejor no lograste comprar la guía actual. Ahora pueden haber cosas que se hayan modificado, pero yo no te podría decir específicamente qué es lo que se ha modificado, ¿sí? Entonces a lo mejor vas a tener que estar muy atenta a eso, ¿sí? Bueno, entonces con esto de la historia clínica, me preguntaban sobre un modelo. Básicamente se tienen que ir a la página 30, habían dicho, y ir poniendo todos como los subtítulos o los títulos y subtítulos de los que yo le fui dando acá en el PowerPoint, y así se va confeccionando, digamos, manualmente la historia clínica. ¿Se entiende? Bueno, si alguno tiene una duda, me lo escribe aquí o después por mail, no hay problema. Voy a hacer ahora un pequeño recreo, digamos, un descanso de 5 minutitos o de 5 o 10, como ustedes quieran. Así pueden ir al baño, se hacen un café, ¿sí? Nos distraemos un poco porque la verdad creo que